Buenos días a todos. Hoy vamos a tratar un tema muy importante que no nada más afecta a las mujeres, sino también a los hombres de forma indirecta. Y esta información para todos nos va a servir muchísimo para entender qué es lo que está pasando en la menopausia. En las mujeres en la menopausia hay muchos cambios. Esto no es una enfermedad, pero sí ver que esto es más allá de hormonas, sino es una etapa de bienestar, energía y longevidad que podemos nosotros influenciar para que así sea. Y si tenemos la información necesaria para poder influir a esos cambios epigenéticos, y se recuerden que la epigenética nos ayuda a influir para cambiar nuestra historia, para cambiar nuestro resultado en salud y enfermedad. Bueno, aquí en la menopausia también podemos hacer muchas cosas para que nuestro bienestar sea extraordinario, para tener más energía y sobre todo una longevidad, el ser activas e independientes. Bien, la menopausia, el comprenderla, el saber qué pasa en nuestro cuerpo es muy importante y saber en qué periodo estamos, en la perimenopausia, en la menopausia o la posmenopausia. Esto es importante porque a veces las personas no saben qué está pasando o ya por leyendas urbanas empiezan a tomar acciones, a tomar medidas y el no comprendernos nosotras mismas como mujeres nos va a complicar más este proceso o esta transición. Identificar los síntomas que pueden estar relacionados con estos cambios hormonales es muy importante. Saber cuáles los síntomas sí son de menopausia y cuáles no para poder diferenciar, porque muchas veces aquí podemos estar teniendo síntomas y pensar que es la menopausia cuando está pasando un problema de salud grave y que le damos tiempo y que ya no podemos atender en forma oportuna. Tenemos muchas herramientas que van a ayudar a pasar esta etapa con mayor bienestar. Incluso tenemos mujeres que pasan su menopausia sin un solo síntoma. ¿Y esto a qué se debe? A que usan esas herramientas que tenemos y incluso a veces lo hacen de forma inconsciente y podemos ver por ahí mujeres que dicen, yo no sentí nada, a mí la menopausia me llegó y yo no tuve ni un solo bochorno, ni un solo malestar. Y no que hayan tomado acciones en forma consciente, pero ciertos hábitos, ciertas herramientas que ya vienen usando y no se dan cuenta que les van a ayudar para esta transición. Entonces, estas herramientas, pues hay herramientas médicas, nutricionales, herramientas físicas, emocionales, estilo de vida, nos van a ayudar a impactar de forma positiva este tránsito de la menopausia, estos cambios hormonales. Les repito, no es una enfermedad la menopausia, es una transición biológica natural. Todo mundo pasamos, aunque no tengamos síntomas, todo mundo pasamos por esa transición biológica. La menopausia natural es después de 12 meses seguidos que no se presente una menstruación. Ya después de de un año, vamos a determinar que ya estamos en una mujer en la menopausia y se presenta entre los 45 y 55 años de vida. Aquí cuando empiezan con algunos síntomas, con algunos malestares, antes de que desaparezcan totalmente las menstruaciones, ahí es cuando empezamos la etapa de la perimenopausia. Incluso esos síntomas pueden durar varios años después de haberse presentado la menopausia y es en el menor porcentaje de las mujeres. Aquí lo importante no es nada más controlar los síntomas, sino que nuestra área de oportunidad es convertir la menopausia en una etapa de cuidar de manera integral nuestra salud, cuidando el sueño, cuidando nuestro metabolismo, los huesos, el corazón, el cerebro, emociones y la sexualidad. Esto es muy importante. ¿Por qué?
porque si no cuidamos todos estos puntos que se pueden ver afectados durante la menopausia, podemos tener consecuencias incluso graves. Pero si nosotros tomamos en cuenta todo este impacto que tiene estos cambios hormonales, nosotros vamos a poder tomar acción y tener una longevidad. Recordar que longevidad no es sumar años a nuestra vida, sino sumar esos años que sean de calidad, el mantenernos activos, el mantenernos independientes en nuestra edad madura y en nuestra vejez. Y esto lo vamos a lograr cuidando todos estos aspectos. Les repito, el sueño, el metabolismo, la salud de nuestros huesos, el corazón, el cerebro, las emociones y la sexualidad. ¿Qué es lo que está sucediendo médicamente o biológicamente, más bien biológicamente en nuestro cuerpo durante ese periodo de la menopausia? Disminuye poco a poco la función folicular del ovario y cambian los niveles hormonales o los estrógenos. ¿Qué es esto? La mujer, desde que tiene su desarrollo embrionario, cuando somos unos embrioncitos, nos estamos desarrollando dentro del vientre de nuestra madre, en el útero. Ahí en ese momento se determina cuántos folículos vamos a tener. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántas veces vamos a ovular? ¿Cuántos vamos a el número exacto de los folículos a nivel de nuestros ovarios ya está determinado. Cuando empieza la menstruación es porque ya se maduró un folículo, hay una ovulación y ahí es cuando empieza nuestra pues, edad reproductiva, pero está limitada por el número de folículos que ya se formaron en nuestro desarrollo embrionario. Ya está determinado, durante nuestra vida adulta no se produce un folículo más y no vamos a tener eh, o sea, óvulos de más, los que ya están determinados. Entonces, cuando nosotros cada mes estamos ovulando, cada vez estamos ovulando y ovulando, llega un momento en que esos óvulos se van agotando hasta que ya no tenemos más folículos para poder ovular y es cuando se presenta la menopausia. Y ahí pues también empieza a haber menos estrógenos, empiezan a bajar los estrógenos, los cambios hormonales y recordar todo el sistema hormonal está interrelacionado, nada funciona de forma aislada, por eso impacta en todo nuestro organismo, en toda nuestra función, el que bajen los estrógenos y el que lleguemos a esa menopausia. Y esos cambios son los que nos van a generar esos síntomas a veces muy desagradables. Entonces, eso es lo que funciona, es lo que está pasando biológicamente. Aquí, en esa fluctuación de hormonas, sube y bajan las hormonas en lo que se presenta la menopausia, es lo que nos da esos síntomas. Repito, hay mujeres que pasan por esta transición sin cambios importantes, sin darse cuenta que están pasando por la perimenopausia y les llega la menopausia sin síntomas y eso es algo bueno y sí sucede. Pero pues hay mujeres que presentan síntomas muy, muy severos. Hay 3 etapas, las vamos a explicar y recordarle, la menopausia no comienza el día que desaparece la menstruación, empieza desde que empieza a haber esos altos y bajos de los estrógenos, de acuerdo a la función de nuestros ovarios. Y esto puede llevar varios años en lo que el cuerpo se adapta a este cambio hormonal. Tenemos 3 etapas en la menopausia, para llegar a la menopausia. La perimenopausia, que es cuando comienzan estos ciclos menstruales y pueden aparecer cambios en los ciclos menstruales, se pueden alargar en días o en duración de la menstruación o menstruaciones más abundantes y allí hay síntomas leves que se pueden ir presentando. La menopausia, recordarles, es cuando después de 12 meses seguidos no se presenta una sola menstruación y la posmenopausia comienza inmediatamente después de esa menopausia y puede durar, o sea, la posmenopausia es el resto de la vida y los síntomas
no necesariamente tienen que acompañarnos siempre, en lo que el cuerpo se ajusta. Recordarles, nuestro cuerpo tiene esa capacidad de autorregulación extraordinaria, solamente hay que darle esas herramientas para que nuestro cuerpo se autorregule y no tener esos síntomas después de la menopausia, esos síntomas que a veces son invalidantes, créanme, o sea, son problemas muy fuertes en la mujer y en su entorno que impacta de forma muy negativa. Entonces, por eso la importancia de conocer qué está pasando y cómo podemos usar esas herramientas. Síntomas. Los síntomas de la menopausia van mucho más que simples bochornos. Muchas mujeres no están relacionando un cansancio crónico, el insomnio, cambios emocionales con esta etapa de su vida. O sea, están presentando los síntomas y no hacen conciencia de que están pasando por esa perimenopausia o esos altos y bajos en cuanto a las hormonas. Los síntomas vasomotores que se presentan pues son los bochornos, sudoración nocturna, sensación repentina de calor. Está la persona muy bien y de repente se viene un calor que hasta suda o sudamos, palpitaciones. En algunos de los casos es alguna ansiedad, estrés. Todo esto son los síntomas que pueden ser desde muy leves hasta muy severos y se presentan durante el 80% de las mujeres y puede durar varios años después de haber terminado las menstruaciones. En cuanto al sueño y la energía, puede presentarse dificultad para dormir o se están despertando frecuentemente durante la noche, empiezan a sudar, un sueño o dormir el tiempo adecuado, pero un sueño no reparador, mucho cansancio durante el día, cambios emocionales, por no haber dormido bien, por no haber descansado. Y pues obviamente no hay una concentración adecuada por falta de descanso. El dormir 8 horas no es necesariamente que está recuperándose, ya esto lo habíamos visto. Dormir 8 horas no garantiza que tengamos un sueño reparador. Los bochornos, el estrés, los cambios emocionales y el trastorno del sueño van a disminuir el descanso y por eso que despertamos agotados. Esto, la Organización Mundial de la Salud lo reconoce como una alteración propia o que se puede presentar en la menopausia. Pero recordarles que no es exclusivo de la menopausia. Estos trastornos hay que tener en cuenta que pueden presentarse por otras causas y estar pensando que pudiera ser por la menopausia y puede tener un trasfondo más amplio. Es por eso que muchas mujeres pueden recibir un reemplazo hormonal o un tratamiento integral para la menopausia y seguir con problemas del sueño y no es porque sea exclusivo de la menopausia. En cuanto a cambios emocionales, hay irritabilidad, cambios de humor, ansiedad, puede presentarse una depresión y irseles ideas, el no recordar cosas, no hay una buena concentración. Estos son cambios muy importantes que puede presentar la mujer. Habemos mujeres que estamos menopáusicas desde adolescentes por esa irritabilidad, pero se debe a esos cambios hormonales. Entonces, ahí no se va a diferenciar entre una mujer hormonal a una menopausia, pero bueno, esto es lo que se puede presentar. Personas que normalmente eran tranquilas, mujeres enfocadas, de buen humor y que resulta que son irritables, se enojan y ¿qué le está pasando? Bueno, pues son esos cambios hormonales, no es algo consciente que esté generándose, sino por esos cambios de hormonas. Los cambios físicos, emocionales y mentales pueden variar desde una mujer a otra. Repito, hay mujeres que no presentan ningún cambio y hay personas que esto puede ser incapacitante. Entonces, hay que tomar en cuenta esto. Cambios genitourinarios, puede haber sequedad vaginal, ardor o irritación, dolor durante las relaciones sexuales, cambios en la respuesta sexual, baja el líbido, baja la respuesta sexual durante las relaciones de pareja.
puede haber una urgencia urinaria, algunas molestias urinarias, incluso una incontinencia urinaria. Estos cambios genitourinarios a veces no los tomamos en cuenta o no tenemos conciencia de que se pueden presentar o que se están presentando. Y para la mujer, eso emocionalmente, aunque sea un problema físico, emocionalmente tiene mucha repercusión y esto puede llevar a una depresión severa, porque está afectando esa feminidad al fin de cuentas o esa respuesta femenina y sobre todo cuando la mujer está viviendo en pareja, este es un problema muy severo, que esto se tiene que tomar de forma muy profesional. Aquí hay que buscar ayuda profesional para atender estos problemas de forma, pues importante. Estos síntomas pueden persistir o progresar si no se tratan y hacerse más graves. Entonces, hay que tratarlos desde el inicio. En cuanto a la salud de nuestros huesos, nuestro cuerpo se pierde estrógeno y hay una pérdida de masa ósea. Y hay que recordar, en la menopausia hay riesgo de osteoporosis y fracturas. Un movimiento, con un simple movimiento, un giro, se puede fracturar una cadera. Por eso en la menopausia es importante estar checando la densidad ósea, hacer pruebas de la densidad ósea o de la osteoporosis para prevenir esas fracturas patológicas. Cualquier golpe o cualquier movimiento puede generar esa fractura en las personas, en las mujeres, por esa baja de los estrógenos. ¿Cómo vamos a prevenir nosotros esto? ¿Cómo vamos a prevenir esa osteoporosis? Con la actividad física. Si hacemos actividad física con el solo hecho de caminar, vamos a fortalecer nuestros huesos y también nuestros músculos. El músculo protege el hueso. Entonces, una caída con un músculo fuerte va a amortiguar ese golpe, pero también el ejercicio hace que la masa ósea aumente. No sé, una persona longeva que hace ejercicio no va a tener osteoporosis. La importancia de la actividad física, ejercicio de fuerza, aquí vamos a fortalecer el músculo. Una persona longeva con un músculo fortalecido, esto está garantizando la movilidad. Y si en algún momento tiene que tener reposo por alguna enfermedad, caer en cama, muy fácilmente esa persona se va a levantar de cama y seguir activa. Pero si una persona de edad avanzada que no tiene actividad física y no tiene un ejercicio de fuerza, no tiene fortalecido su músculo, cae en cama una semana, difícilmente se va a levantar. Es por eso que estamos acostumbrados a verlo como normal que una persona anciana que se fracturó, se enfermó, cayó en cama y ya no se levantó. Eso no debería ser la normalidad. Tenemos que cambiar esos paradigmas para llegar a tener una edad avanzada, activa e independiente. Vamos a tener que podemos mejorar nuestra salud ósea con la alimentación adecuada. El calcio y la vitamina D son determinantes para un metabolismo óseo de nuestro calcio, de nuestros huesos. Entonces, esto no es muy importante no estarlo tomando de forma individualizada porque a mi vecina o porque el de la esquina, el de la farmacia me lo recetó. El consumir calcio y vitamina D tiene que ser muy individualizado y previo exámenes médicos, porque recordar, el exceso de calcio o de vitamina D también nos va a producir un problema de salud. Entonces, no hacerlo de forma eh, de recomendación de la vecina, ¿sí? Y pues estar siempre haciendo el examen de osteoporosis, eso es prevención. Recordar, siempre, la menopausia es una oportunidad muy buena para estar en una evaluación preventiva permanente. Si nosotros hacemos eso, vamos a poder actuar a tiempo ante cualquier complicación. Lo que debemos cuidar a largo plazo, este tema me gusta mucho, no quiero pisar callos, pero en cuanto al corazón y el metabolismo, bajan los estrógenos durante la edad adulta, el hombre tiene mayor riesgo de infartos que la mujer porque los estrógenos nos protegen de los infartos. Cuando llega la menopausia, ese riesgo se iguala o incluso puede aumentar en la mujer el riesgo de infarto porque ya bajaron esos estrógenos. Bueno.
Aquí también se altera el metabolismo, hay cambios en el metabolismo se hace más lento. Es por eso que hay mujeres que dicen, yo antes podía comer de todo y no engordaba o no subía de peso y ahora como poco y subo de peso. Bueno, hay que recordar que en esa edad el metabolismo cambia y si no tenemos buenos hábitos de alimentación, si no hacemos ejercicio, obviamente vamos a subir de peso y vamos a batallar para bajar ese peso. Antes lo podíamos hacer muy fácil, subir de peso y bajar, subirlo y bajar, muy fácil. En este momento de la vida va a ser más difícil que nosotros podamos controlar ese peso. Por eso hay que tener esos cambios de hábitos o tener esos hábitos saludables. Aquí hay que estar revisando la presión arterial de forma constante, nuestra glucosa, los lípidos, el peso y la composición corporal. Si estamos teniendo mucha grasa corporal y poco músculo, tenemos que subir músculo y bajar grasa, sobre todo la grasa abdominal. Aquí voy a hacer mucho hincapié. La grasa abdominal, aunque nosotros estemos delgados, tenemos grasa abdominal y ese es el índice de riesgo coronario. Entre más panzones estemos, y esto aplica para hombres y mujeres, entre más panzones estemos, tenemos un riesgo de infarto muy alto. Entonces tenemos que bajar esa grasa abdominal. Y es por eso estar midiendo esa circunferencia, porque vemos personas que hacen ejercicio, que supuestamente comen muy bien, pero muy panzoncitos, eso no los está eximiendo de un riesgo de infarto. Entonces, aguas, aguas con esas pancitas, hay que atenderla. Nuestra actividad física, hay que eliminar tabaco y alcohol. Entonces, estas son medidas para proteger nuestro corazón y nuestro metabolismo. La menopausia no debería ser únicamente una consulta hormonal, debe convertirse siempre en una evaluación integral de salud y longevidad. Aquí es donde debemos de estar bien enfocados en nuestra salud integral para tener esa longevidad activa. Pilares que tenemos para un manejo integral, pues la alimentación. Es el pilar número uno, la alimentación. Si no tenemos una alimentación balanceada, no tenemos buenos hábitos de alimentación, pues obviamente que vamos a pagar el precio, ¿verdad? El pilar número dos, movimiento y músculo. Tenemos que hacer ejercicio, fortalecer nuestro músculo. En estos pilares, en estos 6 pilares, lo que está con negrito es donde nosotros podemos impactar con nuestras tecnologías de fotobiomodulación. Y ahí más adelante los vamos a explicar. El pilar número 3, un sueño reparador. Es importante tener ese sueño reparador para que nuestro cuerpo se regule como bien sabe hacerlo. El pilar número 4, manejo de estrés, emociones y sistema nervioso. Esto es bien importante. Eh, Personas que nunca han tenido una atención en cuanto a su salud emocional, lo ven como esto nada más para los locos, para los deprimidos, yo no lo necesito. Todos necesitamos atender nuestra salud emocional. Todos necesitamos aprender cómo bajar ese sistema nervioso, cómo calmarlo, cómo bajar esa activación del nervio vago que está siempre presente cuando estamos estresados para bajar esa inflamación de todo nuestro cuerpo. En el pilar número 5, la sexualidad y salud pélvica, que también es un aspecto muy importante para no nada más la mujer, sino para su pareja, para su familia. El pilar número 6, tratamiento médico personalizado. Entonces, todos esos pilares tenemos nosotros que tomarlos en cuenta, ya sea para nuestra propia acción o poder recomendar a las personas que se acercan para pedir nuestro apoyo. Es- En cuanto a la alimentación, pues no es que estemos a una dieta, no hay una dieta específica para la menopausia, no hay algo que sí coma, que no coma, sino es una alimentación que favorece la salud metabólica, muscular, ósea y cardiovascular. Y esto lo podemos hacer desde ya, no necesitamos estar en una etapa de perimenopausia para empezar a hacer esos cambios de salud. De hecho, la buena alimentación empieza desde nuestros hijos, nuestros adolescentes, nuestros niños. Ahí empieza la salud del buen comer o del bien comer. Si no tenemos hábitos desde casa,
vamos a pagar la factura y créanme que pagar la enfermedad por no comer bien es algo que nos va a costar y no nada más en lo económico, sino en nuestro bienestar. Entonces, no es nada extraordinario, no es nada fuera del otro mundo, sino verduras, frutas, proteínas suficiente. Aquí es importante que sea suficiente, ni más proteína ni de menos, sino lo que nuestro cuerpo necesita. Las leguminosas, grasas saludables. La mujer necesita consumir grasas. Yo por ahí tengo pacientes que no consumen nada de grasa y déjenme les digo, las hormonas, los esteroides se, se, se producen a partir de grasas. Necesitamos las grasas para nuestras hormonas. Todas las hormonas necesitan, sobre todo los esteroides. Entonces, si no consumimos grasas, no vamos a tener materia prima para producir nuestras hormonas. Entonces, es importante, pero que sean grasas saludables, la fibra, los alimentos poco procesados y sobre todo una buena hidratación. Como pueden ver, la hidratación tiene que ver en todos lados. Si no estamos bien hidratados, el organismo no funciona en lo absoluto. Y reducir pues, los azúcares, las harinas refinadas, los ultraprocesados, el alcohol. Entonces, como vean, no son cosas extraordinarias, ya lo sabemos, hay que tener conciencia de estarlo aplicando, estarlo recomendando también. Y aquí repetimos, somos productos del producto. Si yo no tengo una buena alimentación, yo no tengo una salud coronaria, yo no hago ejercicio, yo no me hidrato, ¿cómo voy a poder recomendar mis tecnologías si yo no estoy procurando mi salud? Entonces, hay que ser producto del producto, pero desde nuestros hábitos, desde ahí tenemos que empezar a cuidar nuestra salud para ayudarle y enseñarle a las personas que también cuiden su salud. En cuanto al movimiento y al músculo, ¿cómo lo vamos a fortalecer? Bueno, pues hay que hacer ejercicio cardiovascular, entrenamiento de fuerza, movilidad, estiramientos. Esto es bien importante para la longevidad, tener equilibrio en todos estos ejercicios y en nuestra actividad cotidiana. Hay personas que trabajamos sentadas en un escritorio, que no nos movemos mucho. Bueno, pues tenemos que hacer un equilibrio en esto. No vamos a ser atletas de alto rendimiento, no vamos a hacer competencias de a ver quién tiene el mejor músculo, pero sí una fortalecer nuestro músculo porque realmente el músculo sano, fuerte, es el órgano de la longevidad. Aquí está la clave de esa longevidad, de esa independencia, en tener un músculo fuerte. Entonces, aquí no es tanto bajar de peso, es preservar, aumentar músculo, fuerza, movilidad e independencia. El sueño reparador, pues hay que evaluar los horarios en que nos acostamos, nos levantamos, exposición nocturna de las pantallas, la computadora, el celular, el ruido, la cafeína, el alcohol, el estrés, si nos dormimos estresados, ya habíamos hablado del sueño. Entonces, esto es todo un ritual o un cambio de hábitos para mejorar ese sueño reparador. ¿Qué se puede presentar en la noche dentro de la menopausia, o la perimenopausia, que nos estén perturbando ese sueño? Pues los bochornos nocturnos, los ronquidos, el síndrome de piernas inquietas, el que las piernas estén muévese como una ansiedad, dice las pacientes, es una ansiedad que me entra por las piernas y una ansiedad generalizada. Entonces, todo esto nos puede afectar en el sueño. Entonces, importante, vuelvo a repetir, no todo insomnio es únicamente por las hormonas en las mujeres de 50 años o más, sino que hay que ver, valorar a qué se debe ese insomnio. Trabajar la higiene del sueño, manejo de síntomas nocturnos y evaluar otros trastornos del sueño. A veces es necesario ir con el especialista en esto para que nos haga una evaluación adecuada. En cuanto al estrés, emociones, sistema nervioso, bueno, pues ¿qué tenemos que incorporar? Una, dos, tres, cinco, con lo que nosotros nos sintamos cómodos. La respiración consciente, meditación, el contacto con la naturaleza, tener actividades placenteras, el bailar, el ir al cine, el estar con amigos, amigas, el viajar, tener, ¿por qué no? Terapias psicológicas, el contacto social, el socializar es bien importante y sobre todo
tener un propósito, manejar nuestro propósito de vida y nuestra espiritualidad. Cada persona tendrá su forma de manejar y de incrementar esa espiritualidad, pero el propósito de vida es determinante. Vemos pacientes en menopausia o incluso profesionistas que se jubilan, dejan de hacer sus actividades diarias y salen y se deprimen y hasta se enferman y se mueren muy rápido. ¿Por qué? Porque no tienen un propósito de vida. El propósito de vida nos va a hacer movernos y enfocarnos y darnos una longevidad y una plenitud hasta el último día de nuestra vida. Que ese propósito lo tengamos hasta nuestro último respiro. Realmente eso hace la diferencia. En cuanto a la terapia cognitivo-conductual, aquí hay una evidencia importante que nos ayuda a disminuir el impacto de los síntomas vasomotores y una mejor calidad de vida. Entonces, no descarten esa posibilidad. Hay pacientes que con solamente meditar, hacer oración, manejar su espiritualidad, socializar, con eso tienen, o sea, no tienen que incorporar todas estas acciones para mejorar sus síntomas en cuanto a sistema nervioso, en cuanto a estrés. Entonces aquí esto es una forma individual para manejarse. La sexualidad, aquí es algo muy importante, es otro tema muy importante que abordar, es un tema muy amplio, muy delicado. No estamos acostumbrados a hablar de sexualidad. La mujer no habla de su salud pélvica, que es determinante para su relación de pareja. Y si no hay una buena relación de pareja, las personas van a verse afectadas en su quehacer, en sus relaciones interpersonales, en la familia, que es nuestro núcleo, que es donde debemos de estar mucho mejor. Esa relación pues se torna muy tensa. Por eso la importancia de hablar de esto y de tener una atención muy, muy especial. Aquí yo que les recomiendo que haya una comunicación muy, muy importante y sobre todo una empatía de pareja. La sexualidad y salud pélvica en la menopausia no es únicamente un problema que sea exclusivo de la mujer, sino también tiene que estar involucrado el hombre. Saber qué está pasando en estos momentos y saber cómo poder apoyar y ayudar a la mujer, porque con el solo hecho de no entender, de no saber y generar un conflicto emocional, un conflicto de pareja, esto se agrava. Entonces, esa es la importancia. ¿Qué se puede presentar? Pues sequedad vaginal, problemas del deseo sexual, de la libido, problemas en el piso pélvico que nos pueden generar dolor, problemas en las relaciones sexuales, incontinencia urinaria para la mujer. Imagínense el tener una incontinencia urinaria, lo que siente al momento de tener una relación sexual. O sea, es algo que impacta mucho, mucho en esa salud emocional y sexual. Entonces aquí hay muchas cosas que se pueden hacer, hay terapias para mejorar, fortalecer ese piso pélvico, hay medicamentos, hay mucho, mucho por hacer, pero lo más importante aquí, lo que va a resolver muchos de los problemas es la comunicación y la empatía de la pareja. También tomar en cuenta, y esto es para nosotros, mujeres que tienen su pareja, tomar en cuenta la importancia de la sexualidad para el hombre y cómo yo puedo esforzarme o cómo yo puedo ocuparme en mejorar esta salud sexual para poder vivir esa relación y complementarme, porque muchas mujeres ya están en la menopausia y hacen un divorcio emocional y físico con el marido, lo mandan a dormir a otra, incluso a otra cama, a otra pieza, a otra recámara, y ya no se resuelve el problema. Y créanme que esto va a generar muchos problemas familiares y sociales. Entonces, esto sí es un tema que se tiene que abordar de forma muy, muy profesional. En cuanto a tratamiento médico personalizado, pues aquí es importante ver los dos extremos.
Ni todas las mujeres necesitan hormonas, ni todas las hormonas son peligrosas para todas las mujeres. Entonces, aquí se tiene que el dar tratamiento hormonal de forma muy personalizada. No todas pueden recibir las hormonas por las complicaciones que se pueden presentar. Entonces, esto es ir con el médico, nada con que a mi vecina le ayudaron mucho estas pastillitas y yo me las tomo. Mucho ojo con esto. ¿Qué vamos a hacer cuando no se puede utilizar las hormonas? Pues hay muchos tratamientos que no son hormonales y que sirven para los síntomas. En cuanto a medicamentos, pues hay antidepresivos, hay medicamentos para la incontinencia urinaria, para la sudoración, para los que es las personas se sofocan. Hay muchas formas para no utilizar hormonas. Pero ¿qué creen? Nosotros tenemos los dispositivos de fotomodulación y esa es la gran noticia que les tengo. Entonces, aquí la mujer no tiene que elegir únicamente entre aguantarse o tomar hormonas, decir, yo ya no puedo tomar hormonas porque están contraindicadas por mis condiciones de salud, entonces pues me voy a aguantar, no. Pues hay otras alternativas para mejorar estos síntomas. Los suplementos y terapias complementarias, pues son suplementos tomados, técnicas de relajación, la acupuntura, la meditación, son estrategias para el bienestar global de los pacientes, de las pacientes y esto nos puede ayudar de forma importante para manejar todos esos síntomas de la menopausia. Entonces, aquí es importante que integrar no significa sustituir la medicina la atención médica. Significa utilizar de manera inteligente la nutrición, el movimiento, el sueño, la salud emocional y terapias médicas, según las necesidades de cada mujer. De veras que esto es forma muy individualizada. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado de qué estamos recomendando a las personas que se acercan a nosotros a pedirnos este apoyo. Y hay que ser cautelosos con preparados hormonales bioidénticos, que luego ahorita está muy de moda, esos preparados hormonales también tienen sus consecuencias, entonces, pues hay que tener en cuenta todo eso. Dosificación, pureza, esterilidad y pues, que sean de un laboratorio, pues, serio, ¿no? Pero bueno, ¿qué no debemos normalizar en la menopausia? Porque no siempre puede ser problema de la menopausia, sino que puede haber un problema de trasfondo. Esto también es bien importante. Si quieren, también hay que tomarle una foto porque esto tenemos que tener ahora sí que ojo, mucho ojo. Cuando hay un sangrado después de haber completado los 12 meses sin menstruar, o sea, cuando ya estamos en una menopausia y hay un sangrado, hay que tomar atención inmediata. Esto es inmediato, o sea, en cuanto sea posible. Si empecé a sangrar, yo tengo que buscar la atención médica con el ginecólogo lo más pronto posible. Si hay síntomas depresivos importantes, no siempre es por la menopausia, hay que también atendernos. Dolor pélvico persistente, pérdida de peso inexplicable, síntomas cardiovasculares, llámese hipertensión descontrolada, llámese angina de pecho, o sea, cualquier síntoma que me esté dando un problema cardiológico. Alteraciones del sueño de forma importante, si realmente está siendo un problema severo para mí el no dormir o el no descansar, y algunos síntomas nuevos o progresivos que se presenten que no había tenido yo y que se vayan presentando. Estos son señales que tenemos que tener mucho cuidado. Bien. La menopausia no representa el final de la vitalidad femenina, representa una transición. Si nosotros la hacemos de forma inteligente, esto nos va a dar mayor seguridad, nos va a dar más independencia, más salud mental, etcétera. Entonces, el cuerpo cambia, las hormonas cambian y nuestras necesidades también cambian. Hay que entenderlas, hay que atenderlas también. No tenemos que aceptar como normal vivir cansada, sin dormir, con ansiedad, con dolor, con bochornos o sintiendo que hemos perdido el control de nuestro cuerpo. Esto no es normal, esto lo podemos revertir, esto lo podemos atender. Cuando entendemos lo que está sucediendo y trabajamos de manera integral sobre la alimentación, fortalecer nuestro músculo, el sueño reparador, bajar el estrés, nuestra salud hormonal,
mejoramos nuestra sexualidad, la atendemos y prevenimos, esto se convierte en una oportunidad para reconstruir nuestra salud o para hacer una longevidad activa. No es nada más vivir más años, sino llegar a ellos con energía, claridad mental, con fuerza, autonomía y bienestar. Tenemos que reevaluar nuestros síntomas, reequilibrar nuestro cuerpo y renovarnos cada día. Menopausia es igual a oportunidad para reevaluar, reequilibrar y renovar. O sea, esto nos ayuda a atender nuestro cuerpo. Si nunca lo hemos hecho, si nunca nos hemos atendido en forma integral, este es el momento de hacerlo. Hormonas, nutrición, más movimiento, más sueño, más emociones, más prevención, es bienestar integral en la menopausia. ¿Y cómo nos podemos apoyar nosotros con estos dispositivos de fotobiomodulación? Pues muy bien, ya saben, el X39 pues va a activar todos los beneficios que tenemos al activar el péptido de cobre y las células madre. Aquí vamos a tener mejor salud de nuestra piel, más elastina, colágeno, ácido hialurónico y sobre todo la capacidad de regenerar nuestros sistemas, no nada más músculo, piel, sino también el sistema hormonal. El SP6 va específicamente a equilibrar este sistema hormonal y va a bajar los síntomas de la menopausia en forma extraordinaria. Si nuestro problema está siendo un sueño reparado, el insomnio o no tener un sueño reparador, pues tenemos el Silent Night. Y sobre todo a mí me encanta el Ion. Va a ayudarnos en el estrés, emociones y bajar ese sistema nervioso. Como pueden ver, tenemos herramientas muy importantes para apoyarnos y apoyar a la gente para vivir esta transición o esta etapa de la vida de la mejor manera y libre de síntomas. Si yo o mis pacientes o las personas que se acercan a mí no pueden consumir los 4 productos, el X39 es el de elección. Si solo es uno, recordar que el X39 es el de elección y si puedo complementarlo, pues lo voy a complementar con estas otras tecnologías. Pues bien, pues muchas gracias. Es un gusto haber estado con ustedes y compartir esta información.